Bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar, un torbellino de noticias y especulaciones que ha dejado a muchos con la boca abierta. Vamos a desgranar el anillo de Demet Özdemir, las acusaciones que sorprenden. Sí, lo han leído bien. Esa joya que tanto hemos visto, ese símbolo que parecía tan sólido, parece estar en el centro de una polémica que nos tiene a todos con la curiosidad a flor de piel. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué ha desatado tantas conjeturas? Quédense conmigo hasta el final porque vamos a intentar poner un poco de orden en este fascinante lío, y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras entregas. ¡Vamos allá! Bueno, como muchos de ustedes sabrán, Demet Özdemir es una de las actrices turcas más queridas y reconocidas a nivel internacional. Su talento, su carisma y por supuesto su estilo impecable la han convertido en un ícono de la moda y en una figura pública muy seguida. Su presencia en pantalla cautiva y su capacidad para interpretar personajes diversos la ha catapultado a la fama global. Ha protagonizado series que han sido éxitos rotundos, ganando admiradores en cada rincón del planeta. Y dentro de su vida personal, uno de los aspectos que siempre ha captado la atención de los medios y de sus fans es su relación. En particular, el anillo que lleva en su dedo anular, un símbolo que muchos asociaban con un compromiso o una etapa muy especial en su vida. Durante mucho tiempo, ese anillo ha sido objeto de admiración, de cumplidos, y por qué no decirlo, de mucha envidia sana. Era una pieza que irradiaba elegancia y que, para muchos, representaba la consolidación de una relación importante, un hito en su historia personal. Sin embargo, últimamente la narrativa ha cambiado radicalmente. Han empezado a circular rumores, y no rumores cualquiera, sino acusaciones que, si fueran ciertas, darían un giro de 180 grados a todo lo que creíamos saber. El tema es que este anillo, que hasta hace poco era sinónimo de amor y estabilidad, ahora se encuentra en el centro de acusaciones sorprendentes y, francamente, un poco desconcertantes. Se habla de orígenes poco claros, de supuestos conflictos de intereses, e incluso de que su valor podría no ser tan genuino como se pensaba. Esto ha generado un revuelo considerable, abriendo un debate sobre la autenticidad y las intenciones detrás de un objeto que hasta entonces parecía tan simple y directo en su significado. Para entender un poco mejor de dónde viene toda esta historia, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Demet fue vista luciendo este anillo de forma recurrente en diversas ocasiones, tanto en eventos públicos como en sus publicaciones en redes sociales, lo que llevó a la especulación natural sobre su significado. Las fotos se multiplicaron, los titulares florecieron en la prensa del corazón y en los portales de entretenimiento, y la alegría de sus seguidores por verla feliz y en una etapa consolidada era palpable. Cada aparición con el anillo era analizada, comentada y celebrada. Pero como suele suceder en el vertiginoso y a veces implacable mundo de las celebridades, la fama atrae tanto el cariño y la admiración como las miradas escrutadoras y las sospechas. Y ahí es donde entra la parte intrigante y, a menudo, polémica de la historia. Las acusaciones comenzaron a emerger de forma sutil al principio, como susurros en las redes sociales, comentarios en foros de entretenimiento y en algunos blogs dedicados a la vida de las estrellas. Se trataba de comentarios que apuntaban a que el anillo, lejos de ser un regalo romántico de su pareja en un momento de compromiso profundo y personal, podría tener un origen más comercial. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y para muchos, un tanto escandalosa. Se empezó a hablar de que el anillo podría estar vinculado a acuerdos publicitarios o patrocinios encubiertos. Imaginen esto por un momento, una pieza tan personal y visible, que muchos creían un símbolo de amor verdadero, que en realidad forma parte de una estrategia de marketing meticulosamente orquestada. Los detalles que empezaron a salir a la luz, aunque no siempre confirmados al 100% con pruebas irrefutables, apuntaban en una dirección muy específica. Se sugería que el anillo podría haber sido prestado o proporcionado por alguna marca de joyería de renombre, como parte de una campaña de promoción o de un contrato de patrocinio a largo plazo. Esto, por supuesto, cambia radicalmente la percepción que teníamos de la joya y de su significado. Ya no sería el símbolo de un amor que se afianza y se consolida, sino una herramienta de marketing, una forma sofisticada de dar visibilidad a una marca o a un producto específico, utilizando la imagen y el estatus de Demet Özdemir. Y esto, para muchos de sus seguidores y para el público en general, es un giro bastante inesperado y a algunos hasta decepcionante dado el ideal que representaba el anillo.
Piensen en la presión que recae sobre figuras públicas como Demet. Cada detalle de su vida, desde sus elecciones profesionales hasta sus relaciones personales, está bajo el microscopio de la opinión pública y los medios de comunicación. Y un objeto tan cargado de simbolismo como un anillo de compromiso, que tradicionalmente representa un pacto de amor y un futuro compartido, se convierte, casi inevitablemente, en un foco de atención y de escrutinio. Si las acusaciones resultan ser ciertas, esto nos lleva a reflexionar profundamente sobre la línea a veces difusa y borrosa entre la vida privada de las celebridades y sus responsabilidades comerciales y contractuales. ¿Hasta qué punto sus elecciones personales, incluso aquellas que parecen más íntimas y significativas, están influenciadas por contratos, acuerdos publicitarios y las exigencias de la industria del entretenimiento? Además de la cuestión del posible patrocinio, han surgido otras insinuaciones que complican aún más el panorama. Algunas voces expertas en el mundo de la joyería y el lujo han sugerido que el valor del anillo podría haber sido considerablemente exagerado en las noticias y comentarios iniciales, o que su autenticidad, en el sentido de ser una pieza única, exclusiva y verdaderamente personal, podría ser cuestionada. Claro está, en el mundo de la alta joyería, la procedencia, la autenticidad de las gemas, la calidad de los materiales y la historia detrás de cada pieza son factores fundamentales que determinan su valor y su prestigio. Y si el anillo en cuestión no tiene esa historia tan especial, o no es tan exclusivo como se creía inicialmente, las críticas y las dudas sobre su verdadera valía no tardarían en llegar y en ser amplificadas. Por supuesto, es importantísimo subrayar, y esto es crucial para la objetividad de nuestro análisis, que hasta ahora, la mayoría de estas informaciones son acusaciones, rumores y especulaciones. La defensa o la postura oficial de Demet Özdemir o de su representante no ha sido explícita en cuanto a desmentir o confirmar estas especulaciones de forma directa y detallada. Y en el mundo de la farándula y los medios de comunicación, la falta de confirmación o desmentido explícito a menudo alimenta aún más el fuego de los rumores, creando un ciclo interminable de conjeturas. Los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias jugosas y temas de conversación, han recogido estas insinuaciones y las han amplificado, creando un debate público considerable que involucra a miles de personas. Las redes sociales, como era de esperar y como ocurre con cualquier noticia de este calibre, se han convertido en un campo de batalla digital. Por un lado están los defensores acérrimos de Demet, un grupo leal de seguidores que desestiman estas acusaciones como pura envidia, malicia o simplemente ganas de dañar la imagen de una figura exitosa. Argumentan que es fácil criticar a alguien que ha alcanzado la cima y que los detalles sobre la procedencia de un anillo son irrelevantes ante su talento, su carisma y sobre todo, su aparente felicidad. Por otro lado, están aquellos que encuentran estas acusaciones plausibles y fundamentadas, basándose en la naturaleza a menudo calculada y estratégicamente planificada de la industria del entretenimiento, y en la búsqueda constante de visibilidad y notoriedad por parte de las marcas de moda y joyería. Analicemos un poco el impacto que este tipo de controversias puede tener en la carrera y la imagen de una artista. Para Demet, verse envuelta en este tipo de polémicas, incluso si se basan solo en rumores y no en hechos probados, puede ser agotador y, en última instancia, perjudicial para su imagen pública y su reputación. La percepción de autenticidad es un pilar fundamental para las figuras públicas. Si los fans empiezan a sentir que hay una fachada, que las apariencias ocultan acuerdos comerciales menos glamurosos o, peor aún, que la intimidad se ha mercantilizado, la conexión emocional que los seguidores tienen con la celebridad puede verse seriamente afectada, erosionando la confianza y la lealtad. Y hablemos también de las marcas involucradas, si es que las hay. Si efectivamente el anillo formaba parte de una campaña publicitaria, esto demuestra de manera contundente la importancia de la influencia de las celebridades en el mundo del marketing de lujo. Una figura con el alcance y el poder de influencia de Demet Özdemir tiene la capacidad de catapultar la visibilidad de una joya y, por ende, de una marca completa, a niveles estratosféricos. La estrategia de usar a celebridades para promocionar productos de lujo es tan antigua como el propio lujo, pero los detalles, la transparencia y la ética en estos acuerdos son cada vez más escrutados por un público cada vez más informado y consciente. Lo que sí es innegable, independientemente de los rumores y las acusaciones, es el poder inherente que tiene un objeto tan simbólico como un anillo. A lo largo de la historia, los anillos han representado uniones indisolubles, promesas eternas, estatus social elevado, poder adquisitivo e incluso pactos sagrados. El anillo que lleva Demet Özdemir, independientemente de su origen real, de su valor intrínseco o de las acusaciones que lo rodean,
ha logrado captar nuestra atención de forma masiva, ha generado un debate público intenso y nos ha hecho reflexionar sobre las complejidades de la vida pública, las estrategias de marketing y la constante negociación entre lo personal y lo profesional en el universo de las celebridades. Quizás lo más sensato y prudente en este momento es esperar a que haya declaraciones oficiales más contundentes por parte de Demet o de su equipo, o a que surjan pruebas más sólidas que confirmen o desmientan estas especulaciones antes de sacar conclusiones definitivas. Sin embargo, la mera existencia de estas acusaciones, su rápida difusión y el intenso debate que han generado ya nos dicen mucho sobre el mundo en el que vivimos, un mundo hiperconectado, impulsado por las redes sociales y donde cada detalle, por pequeño que parezca, tiene el potencial de convertirse en una noticia viral que acapare titulares y genere conversaciones a nivel global. La velocidad con la que se propaga la información, veraz o no, es asombrosa. En resumen, la situación del anillo de Demet Özdemir se ha vuelto considerablemente más compleja y enigmática de lo que inicialmente parecía. Lo que se veía como un símbolo puro de amor, compromiso y una etapa feliz en su vida, ahora está envuelto en un halo de dudas y sospechas sobre su posible origen comercial, su autenticidad y el valor real de la pieza. Las redes sociales hierven con opiniones encontradas, y la expectativa sobre cómo reaccionará la propia actriz o sus representantes es palpable. Sea cual sea la verdad subyacente, este episodio nos recuerda de manera contundente que la vida de las celebridades, a menudo idealizada y presentada como un cuento de hadas, está en realidad llena de matices, negociaciones y a veces de sorpresas inesperadas que nos dejan pensando y cuestionando lo que vemos. Así que ahí lo tienen, queridos espectadores. Hemos explorado en profundidad las sorprendentes y desconcertantes acusaciones que rodean el anillo de Demet Özdemir. Espero sinceramente que esta información les haya parecido interesante, reveladora y que les haya proporcionado un análisis detallado para que puedan formarse su propia opinión. Ha sido un viaje fascinante y a veces un tanto turbulento por el mundo de los rumores, las especulaciones mediáticas, las estrategias de la industria del entretenimiento y la del marketing de lujo. Ahora me encantaría escuchar su valiosa opinión. ¿Qué creen ustedes sobre estas acusaciones? ¿Les parece plausible la idea de que un anillo tan personal y simbólico pueda ser parte de una campaña publicitaria o un acuerdo comercial? ¿Creen que la fama y la visibilidad conllevan este tipo de sacrificios en la vida privada? Dejen sus comentarios abajo en la sección de comentarios, que estoy deseando leerlos, analizarlos y debatir con ustedes de manera constructiva. Su perspectiva y sus opiniones son lo más valioso para el crecimiento y la continuidad de este canal. Y si han disfrutado de este vídeo, de nuestro análisis exhaustivo y de la forma en que abordamos estos temas, no olviden darle un buen me gusta. Su apoyo es fundamental. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también siguen de cerca el mundo de las celebridades, la moda y las noticias del corazón. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y desean seguir recibiendo contenido de calidad y análisis profundos como este, es el momento perfecto para darle a ese botón de suscripción y, muy importante, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas investigaciones, análisis y exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por estar ahí, por su compañía y su apoyo incondicional.